El cielo sobre el pequeño pueblo de San Miguel se tornaba cada vez más oscuro. A medida que el sol se ocultaba, una sombra ominosa se cernía sobre las casas de madera y las calles empedradas, como si un presagio de destrucción estuviera por desatarse. Javier, un joven soldado con apenas 22 años, corría por una de las calles principales, su corazón latiendo con fuerza mientras miraba a su alrededor en busca de su hermana, Sofía. El aire estaba cargado de un extraño zumbido, y de repente, un estruendo ensordecedor resonó en el horizonte. Javier se detuvo en seco y volvió la mirada hacia el cielo. Naves espaciales, enormes y plateadas, descendían como aves de rapiña. Su presencia era aterradora, un recordatorio de que los Zorath, esos alienígenas que habían atacado otros planetas, finalmente habían llegado a la Tierra. ¡Sofía!, gritó Javier, su voz resonando en la confusión que llenaba el pueblo. La gente corría despavorida, gritando y buscando refugio. La imagen de su hermana trabajadora y brillante, siempre ocupada en sus proyectos de ingeniería, lo impulsaba a seguir adelante. En medio del caos, Javier encontró a Sofía. Ella estaba tratando de ayudar a algunos vecinos a escapar. Con el rostro pálido y los ojos llenos de determinación, se acercó a él. «Javier, tenemos que irnos. Ellos están destruyendo todo». Su voz temblaba, pero había un fuego en su mirada que inspiraba confianza. «Vamos», respondió Javier, tomando su mano. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar, una de las naves lanzó un rayo devastador que impactó en una casa cercana. La explosión fue ensordecedora y una nube de escombros voló por los aires, separándolos momentáneamente. Cuando el polvo se asentó, Javier se dio cuenta de que había caído al suelo. Se levantó con dificultad y buscó a Sofía entre la multitud. La encontró al otro lado de la calle, rodeada por un grupo de personas que intentaban protegerse. Justo cuando pensó que podría alcanzar a su hermana, un alienígena con una apariencia grotesca emergió de la nave. Los Zorath eran criaturas altas, con piel escamosa y ojos brillantes que parecían absorber la luz. Sin dudarlo, comenzaron a capturar a los humanos que se encontraban a su alcance. Javier sintió una mezcla de rabia y miedo, sabía que debían actuar rápido. «¡Sofía!», gritó una vez más, intentando atravesar el caos. Cuando finalmente llegó, se miraron con desesperación. «¿Qué hacemos?», preguntó ella. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo Javier, observando los alrededores devastados. De repente, su mirada se posó en un edificio antiguo al final de la calle. «Allí. Podría ser nuestra única oportunidad». Corrieron hacia el edificio mientras el sonido de las explosiones resonaba a su alrededor. Al llegar a la puerta, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver cómo los Zorath comenzaban a establecer un campo de control en el centro del pueblo. Sin embargo, cuando entraron al edificio, algo extraño llamó la atención de Javier. Un artefacto brillante reposaba en una mesa polvorienta. Se acercó cautelosamente y lo examinó. Era un objeto ovalado, cubierto de símbolos desconocidos. Sin pensarlo dos veces, lo tomó en sus manos. En ese instante, sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. «¿Qué es esto?», murmuró para sí mismo. Sofía lo observaba con preocupación. «¿Javier? Debemos irnos ya». Justo cuando estaban a punto de salir del edificio, un grupo de Zorath irrumpió en la puerta. Javier sintió que el miedo lo paralizaba, pero al mirar a su hermana comprendió que no podía dejarla atrás. Con el artefacto todavía en sus manos, tomó una decisión audaz. «¡Atroz!», gritó mientras levantaba el objeto hacia los alienígenas. Una chispa de luz brotó del artefacto y se expandió como una ola hacia los Zorath. En un instante, la habitación se iluminó con una energía intensa y los alienígenas fueron repelidos hacia atrás. «¡Vamos!», exclamó Javier mientras arrastraba a Sofía fuera del edificio, sin comprender del todo el poder que acababa de desatar. Mientras corrían hacia la oscuridad creciente del pueblo devastado, sabían que la batalla apenas comenzaba y que debían encontrar aliados para enfrentar la inminente guerra contra los Zorath. La noche se había instalado en San Miguel, y el aire estaba impregnado de humo y destrucción. Javier y Sofía se refugiaron en una pequeña cueva a las afueras del pueblo, donde la oscuridad ofrecía un breve respiro del caos exterior. Sofía, aún temblando por la adrenalina, revisó el artefacto que Javier había encontrado. «¿Qué crees que es?», preguntó, sus ojos fijos en la superficie brillante del objeto. «Nunca he visto algo así en ninguna de mis investigaciones». «No lo sé», respondió Javier, todavía procesando lo que había sucedido. «Pero creo que podría ser nuestra única ventaja contra ellos». Mientras hablaba,
Sentía la energía del artefacto pulsar suavemente en sus manos, como si estuviera vivo. Sofía frunció el ceño. Debemos descubrir cómo funciona. Si es un dispositivo Zorath, no podemos permitir que caiga en sus manos. Mientras su hermana examinaba el objeto, Javier no podía dejar de pensar en lo que había pasado. La imagen de los alienígenas arrasando su hogar y capturando a sus vecinos lo llenaba de rabia. No podemos quedarnos aquí, dijo de repente. Debemos encontrar a otros sobrevivientes. No están solos los Zorath, hay gente que necesita ayuda. Sofía asintió. Tienes razón. Pero primero, necesitamos un plan. Hay rumores de que hay un grupo de resistencia operando en las montañas cercanas. Podrían tener información sobre cómo luchar contra los Zorath. Sin dudarlo, decidieron que su próxima parada sería ese grupo de resistencia. Salieron de la cueva y se adentraron en el bosque oscuro que bordeaba el pueblo. Mientras caminaban, la tensión en el aire era palpable. Cada ruido, cada sombra, podía significar el acercamiento de las naves Zorath. El camino hacia las montañas era peligroso. Debían evitar patrullas alienígenas y mantenerse ocultos. A medida que avanzaban, Javier recordó a algunos de sus amigos del ejército, hombres y mujeres que habían luchado juntos antes de que todo se desmoronara. Sofía, ¿crees que Lucas y Elena lograron escapar? Eran parte de mi unidad. Si aún están vivos, debemos encontrarlos, respondió Sofía con determinación. Ellos conocen el terreno mejor que nosotros y pueden ayudarnos a unir a más personas. Después de varias horas de marcha, llegaron a un claro donde se encontraban unas pocas cabañas abandonadas. Parecía un lugar ideal para descansar y planear su próximo movimiento. Javier se asomó por la ventana de una de las cabañas y notó huellas frescas en el suelo. Parece que alguien ha estado aquí recientemente, susurró mientras apuntaba hacia el suelo. Justo cuando se disponían a entrar, una figura emergió de entre los árboles. Javier levantó su arma con rapidez, pero Sofía lo detuvo. Es Lucas, dijo, reconociendo al hombre robusto con el cabello desordenado y una cicatriz en la mejilla. Javier. Sofía. Exclamó Lucas al acercarse. Estaba buscando a todos los sobrevivientes. La situación es crítica, los Zorath están capturando humanos por todas partes. ¿Has visto a Elena? Preguntó Javier, ansioso. Sí, está con un grupo de resistencia más al norte, respondió Lucas. Pero debemos movernos rápido. Las patrullas están aumentando y no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Mientras se reunían, Sofía comenzó a explicarle sobre el artefacto que habían encontrado y cómo podría ser clave para luchar contra los Zorath. Si podemos averiguar cómo utilizarlo, dijo Lucas pensativo, podríamos tener una oportunidad real para resistir. Con un nuevo sentido de propósito, el grupo decidió dirigirse al campamento de resistencia donde Elena podría estar. La esperanza comenzaba a renacer en sus corazones mientras avanzaban en la oscuridad, pero una sombra amenazadora se cernía sobre ellos. Al poco tiempo de haber salido del claro, una sirena resonó en la distancia. Las luces de las naves Zorath comenzaron a iluminar el bosque con un brillo siniestro mientras se acercaban rápidamente. ¡Rápido! ¡Escondámonos!, gritó Javier mientras todos se lanzaban hacia los arbustos cercanos. Se agacharon, conteniendo la respiración mientras las naves pasaban sobre ellos. Las luces se movieron rápidamente, escaneando el área antes de continuar su búsqueda. Javier sintió cómo la tensión aumentaba, sus pensamientos volvían a su hogar destruido y a la gente que había perdido. Sabía que no podían fallar. Cuando finalmente las naves se alejaron, el grupo salió de su escondite. Estaban exhaustos pero determinados. Ahora sabían que no solo debían encontrar a Elena y al resto de la resistencia, también tenían que prepararse para enfrentarse a los Zorath y encontrar una manera de usar el artefacto contra ellos. La montaña era su próximo destino, pero cada paso estaba cargado de un nuevo sentido de urgencia. La guerra había comenzado y ellos estaban decididos a luchar por su futuro y por aquellos que no podían luchar más. El camino hacia las montañas se volvió cada vez más empinado, y el aire fresco del bosque se mezclaba con la tensión que sentían Javier, Sofía y Lucas. A medida que avanzaban, el sonido de las naves Zorath resonaba en el cielo, pero la determinación del grupo no flaqueaba. Sabían que cada paso los acercaba a la resistencia y a la posibilidad de recuperar su hogar. Después de unas horas de marcha, finalmente llegaron a un claro donde se alzaban varias cabañas camufladas entre los árboles. El aroma a humo y tierra húmeda llenaba el aire, y en el centro había una hoguera donde un grupo de personas se reunía. Estaban armados y conversaban en voz baja.
Javier sintió una mezcla de esperanza y nerviosismo al ver que aún había otros humanos dispuestos a luchar. «Es aquí», dijo Lucas, guiándolos hacia el centro del claro. «Debemos tener cuidado, no todos confían fácilmente en nuevos rostros». Al acercarse, un hombre de aspecto fuerte y sereno los recibió. Tenía una barba oscura y una mirada decidida. «¿Quiénes son?», preguntó, evaluándolos con desconfianza. «Soy Lucas», respondió su amigo. «He estado buscando sobrevivientes. Este es Javier y su hermana Sofía. Venimos a unir fuerzas». El hombre lo miró con atención y luego asintió. «Soy Diego, el líder de esta resistencia. Hemos escuchado sobre los ataques en San Miguel. ¿Qué sucedió?». Mientras Lucas explicaba la situación, Javier observó a su alrededor. Había hombres y mujeres de diferentes edades, todos con cicatrices visibles de la guerra. Algunos estaban trabajando en dispositivos improvisados, mientras otros afilaban armas o revisaban mapas. «Tenemos información sobre un grupo de Zorat que se encuentra cerca», continuó Diego. «Están capturando a humanos para utilizarlos como mano de obra. Necesitamos actuar rápido antes de que se convierta en una masacre». «Escucha», interrumpió Sofía, sacando el artefacto de su mochila. «Encontramos esto en el pueblo. Creo que podría ser la clave para combatirlos». Los ojos de Diego se abrieron con curiosidad mientras examinaba el objeto. «¿Puedes usarlo?», preguntó, intrigado. «No estoy segura», respondió Sofía, «pero creo que tiene algún tipo de energía que podemos canalizar. Podemos intentar descubrir cómo funciona juntos». Diego asintió con la cabeza. «Perfecto. Reúne a algunos de nuestros mejores técnicos y trabajaremos en ello. Mientras tanto, necesitamos planificar una misión para rescatar a los humanos capturados». Javier sintió una oleada de adrenalina recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. La posibilidad de luchar contra los Zorat y liberar a sus compatriotas lo motivaba más que nunca. «Yo quiero participar en la misión», dijo con firmeza. «Yo también», agregó Sofía, decidida a no quedarse atrás. Diego los miró con aprobación. «Bien, necesitaré a todos los hombres y mujeres disponibles. Pero tengan cuidado, no será fácil infiltrarse en su campamento». A medida que el sol comenzaba a ponerse, el grupo se reunió alrededor de la hoguera para discutir su estrategia. Sofía y algunos técnicos comenzaron a trabajar en el artefacto, mientras Javier se unía a los soldados para planificar la misión. «Necesitamos un plan claro», dijo uno de los hombres del grupo, llamado Marco. «Si logramos entrar en su campamento durante la noche, podríamos sacar a los prisioneros antes de que se den cuenta». «Yo puedo encargarme de distraerlos», propuso otro soldado llamado Andrés. «Soy rápido y puedo moverme en silencio». Javier sintió que cada sugerencia aumentaba su confianza. La idea de trabajar en equipo, de unir fuerzas contra un enemigo común, le daba fuerza. Sin embargo, también había un riesgo significativo. Si fallaban, las consecuencias serían devastadoras. Mientras tanto, Sofía había logrado activar el artefacto por un breve momento. Una luz brillante iluminó la cabaña y todos quedaron asombrados por su potencia. La energía parecía tener un efecto calmante y poderoso al mismo tiempo. «Esto puede cambiarlo todo», murmuró Sofía, su rostro iluminado por la luz del objeto. «Debemos aprender a controlarlo», dijo Diego mientras se acercaba a ellos. «Si logramos usar esa energía durante nuestra misión, podemos tener una ventaja». Esa noche, el grupo se preparó para lo que sería una de las misiones más arriesgadas hasta el momento. Javier sentía una mezcla de miedo y emoción. Sabía que era su oportunidad para luchar por lo que amaba y por aquellos que ya no podían hacerlo. Después de una intensa reunión estratégica y preparativos finales, el grupo se adentró en la oscuridad del bosque hacia el campamento Zorat. La luna brillaba tenuemente sobre ellos mientras el silencio envolvía el paisaje, solo el sonido de sus corazones palpitando resonaba en sus oídos. Mientras se acercaban al campamento enemigo, Javier miró a Sofía y Lucas, sintiendo que estaban unidos por un propósito mayor. Sabían que cualquier cosa podría pasar esa noche, pero estaban listos para pelear por sus vidas y por su libertad. La lucha había comenzado realmente, y ellos estaban decididos a darlo todo por su futuro. La noche se había vuelto densa y silenciosa mientras Javier, Sofía, Lucas y el grupo de resistencia se acercaban al campamento Zorat. Las sombras de los árboles se alargaban a su alrededor, y el aire estaba cargado de tensión. A lo lejos, las luces provenientes de las naves alienígenas brillaban en la oscuridad, creando un ambiente siniestro que les recordaba lo que tenían en juego. «Recuerden,
Debemos mantenernos juntos y comunicarnos en silencio, susurró Diego mientras guiaba al grupo hacia una posición de observación. Los Zorat tienen guardias patrullando y no podemos permitirnos hacer ruido. Javier sintió que el estómago se le encogía. Aunque había estado entrenado para situaciones de combate, la realidad de enfrentarse a criaturas tan poderosas lo llenaba de nerviosismo. Sofía, notando su inquietud, le dio un ligero apretón en el brazo. «Estamos juntos en esto», le dijo con una sonrisa que intentó ser tranquilizadora. Al llegar a un lugar elevado donde podían observar el campamento, Javier se quedó boquiabierto. Las estructuras metálicas de los Zorat eran imponentes, rodeadas de torres de vigilancia y vehículos alienígenas. En el centro del campamento, una serie de jaulas contenían a los prisioneros humanos, y esta visión le rompió el corazón. «Ahí están», murmuró Lucas, señalando las jaulas. «Debemos actuar rápido. Los guardias parecen menos numerosos en este lado». Diego asintió y comenzó a trazar un plan. «Andrés, tú y yo nos encargaremos de distraer a los guardias en la entrada principal. Sofía, Javier y Lucas, ustedes se infiltran por la parte trasera y liberan a los prisioneros». «¿Y si nos descubren?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. «Con el artefacto, tal vez podamos crear una distracción», sugirió Javier, recordando la luz brillante que había visto anteriormente. «Si logramos usarlo en el momento adecuado, podríamos desorientarlos». «Perfecto», dijo Diego, «pero deben actuar rápido. La última cosa que necesitamos es que se reúnan en un solo lugar». El grupo se separó en pequeños equipos, cada uno con su misión. Javier, Sofía y Lucas se movieron sigilosamente hacia la parte trasera del campamento, mientras Diego y Andrés se dirigieron hacia la entrada principal. A medida que se acercaban a las jaulas, Javier sentía el pulso de su corazón acelerarse. La presión del momento lo invadía, pero también una determinación inquebrantable. Sabía que no podía fallar, cada vida en esas jaulas era una historia que aún podía ser salvada. Al llegar a la parte trasera de las jaulas, Sofía sacó un dispositivo que había creado para hackear las cerraduras. «Esto debería funcionar», murmuró mientras trabajaba con rapidez. Sus manos temblaban por la tensión y el frío, pero su concentración era admirable. Mientras tanto, Javier vigilaba a su alrededor. De repente, oyó un ruido detrás de ellos. «¡Cuidado!», gritó, girándose rápidamente hacia la fuente del sonido. Un guardia Zorat apareció al final del pasillo entre las jaulas, su figura alta y escamosa destacando en la oscuridad. Javier sintió que la adrenalina corría por sus venas. «Sophia, appreciate», ordenó, mientras levantaba su arma. Sofía apretó los dientes y continuó trabajando en la cerradura. «Ya casi estoy», dijo con esfuerzo. Lucas se preparó para intervenir. «Yo puedo distraerlo», propuso rápidamente. «Es demasiado arriesgado», respondió Javier. «Podríamos ser descubiertos». «No tenemos otra opción», insistió Lucas. «Si no lo hacemos ahora, podría alertar a los demás». Sin más tiempo para discutir, Lucas dio un paso adelante y lanzó una piedra hacia la distancia para atraer la atención del guardia Zorat. El alienígena giró su cabeza hacia el sonido, confundido. «¡Ahora!», gritó Sofía mientras la cerradura finalmente cedía con un leve clic. Las puertas de las jaulas se abrieron lentamente. Los prisioneros humanos miraron con sorpresa y esperanza mientras salían de sus celdas. Entre ellos estaban Elena y otros miembros del grupo de resistencia que había estado buscando Lucas. «Elena», exclamó Javier al reconocerla. Ella se acercó rápidamente, con una mezcla de alegría y temor en su rostro. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena, mirando a su alrededor. «¿Cómo escapamos?». «Nos encargaremos de eso más tarde», dijo Sofía. «Primero debemos salir de aquí». El guardia Zorat se dio cuenta de que algo no estaba bien y comenzó a avanzar hacia ellos con rapidez. «Rápido», gritó Javier mientras movía a los prisioneros hacia el bosque. Lucas corrió hacia el guardia para mantenerlo ocupado mientras los demás escapaban. El sonido del combate comenzaba a elevarse en la atmósfera. Javier sabía que debían moverse rápido o estarían atrapados. Sofía tomó el artefacto y lo activó una vez más. Una luz brillante iluminó el campamento, desorientando al guardia Zorat por un momento crucial. Aprovechando esa oportunidad, Javier apuntó su arma y disparó, acertando en el hombro del alienígena. «¡Vamos!», gritó mientras empujaba a los prisioneros hacia la salida del campamento. Cuando finalmente cruzaron el límite del campamento Zorat y se adentraron en el bosque, respiraron aliviados, aunque sabían que la batalla aún no había terminado.
Tenían que llegar a un lugar seguro antes de que las alarmas sonaran y los Zorath comenzaran a buscar con más intensidad. Rapido. Sigamos adelante, ordenó Diego cuando el grupo se reunió nuevamente en el bosque. No estamos fuera de peligro todavía. Mientras corrían hacia la montaña bajo el manto de la noche estrellada, Javier sintió una mezcla de miedo y esperanza. Habían logrado rescatar a algunos prisioneros, pero sabían que debían prepararse para lo que vendría a continuación. Una guerra abierta contra los Zorath y un enfrentamiento decisivo que podría cambiar el destino de la humanidad para siempre. El grupo se adentró en el bosque, el sonido de sus pisadas amortiguado por la hojarasca, mientras la adrenalina seguía fluyendo por sus venas. Javier, Sofía, Lucas, Diego y Elena guiaron a los prisioneros hacia un lugar seguro. Aunque habían logrado escapar del campamento Zorath, la sensación de que el peligro los acechaba no desaparecía. ¿Cuántos más quedan en el campamento?, preguntó Javier mientras corrían. Sus pensamientos estaban centrados en los que aún podían estar atrapados. No lo sé, respondió Elena, respirando con dificultad. Pero sabemos que hay más prisioneros. Los Zorath han estado capturando humanos por semanas. Debemos regresar, sugirió Sofía, su voz llena de determinación. Si podemos reunir a más personas, tal vez podamos planear un ataque más grande. Diego asintió. Tienes razón. Pero primero, tenemos que llegar a la base segura y evaluar la situación. Necesitamos recursos, información y tiempo para planear adecuadamente. Después de varios minutos de carrera, llegaron a un claro donde se erguía un viejo refugio de madera, cubierto de musgo y enredaderas. Era un lugar que habían utilizado antes como punto de encuentro para la resistencia. Se apresuraron a entrar y aseguraron la puerta tras de sí. Dentro, el refugio era oscuro pero acogedor. Un par de lámparas de aceite iluminaban tenuemente el espacio, revelando rostros cansados pero esperanzados. Los prisioneros se sentaron en el suelo, exhaustos pero aliviados por haber escapado. Estamos a salvo por ahora, dijo Diego mientras se dirigía al grupo. Pero necesitamos información. ¿Alguien tiene noticias sobre otros grupos de prisioneros o sobre los Zorath? Una mujer del grupo, con el cabello rizado y una mirada decidida, se levantó. He escuchado rumores de que están llevando a los prisioneros a una instalación más grande al norte. Necesitamos actuar rápido antes de que eso ocurra. Entonces tenemos que organizarnos, dijo Javier, sintiendo la urgencia en el aire. Sofía, ¿puedes trabajar en el artefacto? Quizás podamos usarlo para deshabilitar sus tecnologías o crear una distracción. Sí, respondió ella, ansiosa por poner sus habilidades a prueba nuevamente. Pero necesito algunos materiales y tiempo para entenderlo mejor. Mientras Sofía se sentaba en una mesa improvisada y comenzaba a trabajar en el artefacto, Javier se dirigió a los otros miembros de la resistencia. Necesitamos un plan. Si vamos a salvar a más humanos, debemos ser estratégicos. Lucas tomó la iniciativa y comenzó a trazar un mapa sobre la mesa. Aquí está el campamento Zorath. Si logramos infiltrarnos nuevamente, podríamos crear distracciones en varios puntos y sacar a los prisioneros antes de que se den cuenta. ¿Y si no podemos entrar?, preguntó uno de los nuevos prisioneros, su voz temblando de miedo. ¿Y si nos atrapan? Si nos atrapan, respondió Diego con seriedad, no solo nosotros estamos en peligro, también todos los demás que están atrapados. No podemos permitirnos rendirnos. La sala se llenó de murmullos mientras cada uno consideraba sus opciones. Javier sintió que la presión aumentaba, sabía que la vida de muchos dependía de su decisión. Escuchen, dijo Javier, elevando la voz para llamar su atención. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido solo un pequeño golpe contra ellos. Pero si trabajamos juntos y utilizamos nuestras habilidades, podemos lograrlo. No estoy diciendo que será fácil, pero tenemos que intentarlo. Sofía levantó la vista del artefacto y sonrió con determinación. Si podemos usar esto correctamente, podríamos tener una ventaja real. Diego miró a Javier con aprobación. Tienes razón. La clave es actuar como un equipo y mantenernos unidos. A medida que los planes tomaban forma, Sofía continuó trabajando en el artefacto, analizando sus componentes y buscando la manera de adaptarlo para el próximo ataque. Mientras tanto, las voces de estrategia llenaban el refugio. Cuando finalmente fue hora de descansar, Javier se sentó junto a Sofía mientras ella trabajaba. ¿Crees que realmente funcionará?, le preguntó con preocupación. No lo sé, admitió Sofía, sin apartar la vista del artefacto. Pero tengo que intentarlo. Hay tantas vidas en juego.
Javier sintió un nudo en el estómago al pensar en todo lo que estaba en riesgo. Lo haremos juntos, le prometió. Finalmente, después de horas de planificación y preparación, el grupo se sintió listo para dar el siguiente paso. Con el artefacto adaptado y un plan claro en mente, decidieron partir al amanecer hacia la instalación Zorat. La noche avanzaba lentamente, pero Javier no podía dormir. En su mente, cada rostro conocido se mezclaba con aquellos que aún estaban atrapados. Se preguntó si alguna vez podrían recuperar su hogar y vivir sin miedo. Al amanecer, el grupo se preparó para salir del refugio. Con rostros decididos y armas en mano, se dirigieron hacia lo desconocido, listos para enfrentarse al enemigo y luchar por su libertad una vez más. La batalla se avecinaba y Javier sabía que esta vez no solo luchaban por ellos mismos, luchaban por todos los que habían perdido y por aquellos que aún tenían esperanza en medio de la oscuridad. El amanecer llegó con un suave resplandor que iluminaba el bosque, pero para Javier y su grupo, la belleza del nuevo día estaba llena de tensión. Mientras se preparaban para partir hacia la instalación Zorat, la atmósfera estaba cargada de expectativa y ansiedad. El plan que habían elaborado la noche anterior era audaz, pero también arriesgado. Recuerden, nuestra misión es infiltrarnos, rescatar a los prisioneros y salir antes de que se den cuenta de que estamos aquí, reiteró Diego, su voz firme mientras revisaba su equipo. No podemos permitirnos ser atrapados. Sofía, con el artefacto en una mochila bien ajustada a su espalda, miró a su hermano y a los demás. Si todo sale bien, podemos usar el artefacto para crear una distracción. Eso debería darnos tiempo para evacuar a los prisioneros. ¿Y si no funciona?, preguntó Elena, sus ojos reflejando la preocupación. Entonces encontraremos otra manera, respondió Javier, sintiendo la presión sobre sus hombros. No podemos rendirnos ahora. Con el grupo listo, comenzaron su caminata hacia el campamento Zorat, moviéndose en silencio entre los árboles. A medida que se acercaban a la instalación, las torres de vigilancia se hacían más prominentes, y el sonido de las máquinas alienígenas resonaba en el aire. Estamos cerca, susurró Lucas mientras se detenían detrás de algunos arbustos para observar el campamento. Las jaulas estaban visibles, y Javier sintió un nudo en el estómago al ver los rostros de los prisioneros. Sabía que tenían que actuar rápidamente. Es hora, dijo Diego, tomando la delantera. Andrés y yo iremos a distraer a los guardias en la entrada principal. Ustedes tres, entren por la parte trasera y liberen a los prisioneros. Javier asintió, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Buena suerte, les deseó mientras observaban a Diego y Andrés moverse hacia la entrada. Vamos, dijo Sofía mientras se movían sigilosamente hacia el área trasera del campamento. Se mantuvieron en las sombras, utilizando las estructuras metálicas como cobertura. A medida que se acercaban, Sofía sacó el artefacto y lo sostuvo en sus manos. Voy a activarlo justo antes de que lleguemos a las jaulas, explicó. De esa manera, podemos crear una distracción en el momento más crítico. Javier y Lucas asintieron mientras avanzaban con cautela. Cuando llegaron al borde de las jaulas, Sofía comenzó a trabajar en el artefacto, sus dedos moviéndose rápidamente entre los botones y controles. ¡Rápido! No tenemos mucho tiempo, instó Javier al ver que los guardias comenzaban a moverse. Sofía finalmente logró activar el artefacto, y una luz brillante estalló, iluminando el área en un resplandor intenso que deslumbró a los guardias Zorat cercanos. En ese instante, Javier aprovechó la oportunidad y corrió hacia las jaulas. «¡Liberen a los prisioneros!», gritó mientras corría hacia la primera celda. Sofía y Lucas lo siguieron de cerca. Las puertas de las jaulas se abrieron una tras otra, y los prisioneros comenzaron a salir, sus rostros llenos de sorpresa y gratitud al ver a sus salvadores. Sin embargo, el efecto del artefacto no duró mucho, los guardias comenzaron a recuperarse rápidamente. «¡Vamos! ¡Salgan!», ordenó Javier mientras ayudaba a los prisioneros a escapar. Justo cuando pensaba que todo iba bien, un guardia Zorat se acercó con furia, gritando en su idioma extraño. Javier sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de él, no podían ser atrapados ahora. «¡Sofía!», gritó mientras retrocedía junto con los prisioneros. Con una mirada decidida, Sofía levantó el artefacto nuevamente. «¡Atroz!», exclamó justo antes de activar una segunda explosión de luz brillante. Esta vez, la energía del artefacto se expandió como una onda de choque, desorientando a todos los Zorat en el área. «Ahora, salgamos», dijo Lucas mientras empujaba a más prisioneros hacia la salida del campamento. Mientras todos corrían hacia el bosque, Javier sintió un golpe en su hombro y cayó al suelo.
Un guardia Zorat había logrado atravesar la confusión y lo había alcanzado. Sin pensarlo dos veces, Javier sacó su arma y disparó al alienígena antes de que pudiera reaccionar. «¡Javier!», gritó Sofía al verlo caer. Se levantó rápidamente, aún aturdido pero decidido. «¡Vamos! ¡No nos detengamos!», ordenó mientras ayudaba a una mujer prisionera a levantarse. Lograron cruzar el límite del campamento justo cuando las alarmas comenzaron a sonar. La luz roja iluminaba el área como una advertencia clara del peligro inminente. «¡Rápido! ¡Hacia el bosque!», gritó Diego desde la distancia mientras él y Andrés corrían hacia ellos. El grupo se dispersó entre los árboles, tratando de perderse en la espesura del bosque mientras las naves Zorat comenzaban a despegar para buscar a los fugitivos. Javier sintió como su corazón latía con fuerza mientras corrían por sus vidas. Finalmente, encontraron un lugar seguro en un claro alejado donde pudieron detenerse para recuperar el aliento. Todos estaban exhaustos pero vivos. Habían logrado rescatar a varios prisioneros y escapar de las garras de los Zorat. «Lo hicimos», dijo Lucas con una sonrisa cansada mientras miraba a su alrededor. «Lo hicimos». Javier se sintió aliviado, pero también sabía que esto era solo el comienzo. La batalla estaba lejos de terminar y tenían que prepararse para lo que vendría después. La guerra contra los Zorat aún estaba en marcha, y él estaba decidido a luchar hasta el final por su libertad y la de todos los humanos atrapados bajo su dominio. El respiro del grupo se calmó lentamente mientras se refugiaban en el claro. Sin embargo, la preocupación no desaparecía del todo. Javier sabía que el tiempo era esencial. Mientras los prisioneros descansaban, él, Sofía, Lucas y Diego se reunieron para discutir su próximo paso. «Debemos actuar rápido antes de que los Zorat se reagrupen», dijo Diego, su expresión seria. «No podemos permitir que esto se convierta en otra misión de rescate, necesitamos un ataque directo». «¿Pero cómo?», preguntó Sofía, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Aún no hemos podido desactivar su base principal. No sabemos cuántos más hay y cuántos están listos para luchar». «Podemos usar el artefacto», sugirió Javier con firmeza. «Si logramos llevarlo a su fuente de poder, podríamos deshabilitar todas sus tecnologías y darles una ventaja a los humanos». «Eso podría funcionar», dijo Lucas, pensativo. «Pero nos arriesgamos a ser descubiertos de nuevo, y esta vez podría ser mortal». «Es un riesgo que tenemos que tomar», afirmó Diego. «Si atacamos su base y creamos el caos, podríamos liberar a más prisioneros y quizás forzar a los Zorat a retirarse». Los rostros del grupo reflejaban la mezcla de miedo y determinación. Javier sabía que tenían que hacerlo, era su única oportunidad de cambiar el rumbo de la guerra. Así que comenzaron a trazar un nuevo plan. Tras un breve descanso, el grupo se preparó para partir hacia la base Zorat una vez más. Con el artefacto en manos de Sofía y un plan claro en mente, se adentraron en el bosque hacia lo desconocido. A medida que se acercaban a la base, Javier notó que las alarmas ya estaban sonando. Los Zorat habían descubierto la fuga de los prisioneros y estaban buscando con más intensidad. El corazón de Javier latía con fuerza mientras se preparaban para lo peor. «Vamos por la entrada trasera», murmuró Diego mientras guiaba al grupo con cautela. «Eso nos dará la mejor oportunidad de infiltrarnos sin ser vistos». Al llegar a la entrada trasera, Javier sintió que la tensión aumentaba. El artefacto brillaba débilmente en manos de Sofía, y sabía que era su momento para brillar. «Cuando entremos, debemos ser veloces», indicó Diego. «Sofía, tú y Javier irán al generador principal. Lucas y yo distraeremos a los guardias». El grupo asintió, cada uno sintiendo el peso de la misión sobre sus hombros. Con un último vistazo entre ellos, se adentraron en la base. La oscuridad y la humedad del interior contrastaron con el aire fresco del bosque. Los pasillos estaban llenos de luces parpadeantes y sonidos mecánicos inquietantes. Mientras avanzaban, Javier no podía evitar sentirse nervioso, cada paso podía ser el último. De repente, un grupo de guardias Zorat apareció a la vuelta de una esquina. «¡Rápido!», gritó Diego mientras él y Lucas se lanzaban hacia adelante para enfrentarlos. La lucha comenzó, y el sonido de disparos resonó en el aire. «Sofía, ahora», gritó Javier mientras se apresuraban hacia el generador. Ella activó el artefacto justo cuando llegaron al centro de control. La luz brillante brotó nuevamente, iluminando la sala mientras Javier se movía rápidamente para desactivar los sistemas de seguridad. «Necesitamos deshabilitar esto antes de que nos descubran», dijo mientras trabajaba con rapidez. Mientras tanto, Diego y Lucas luchaban valientemente contra los Zorat, pero estaban superados en número.
Javier podía escucharlos luchar desde la sala del generador, sabía que no podían permitirse perder tiempo. Finalmente, con un último giro del artefacto, las luces comenzaron a parpadear y el sistema de energía se apagó momentáneamente. «¡Lo hice!», exclamó Sofía mientras el artefacto emitía un zumbido poderoso. «Ahora hay que salir», gritó Javier cuando sintió el suelo temblar bajo sus pies. La base Zorat estaba comenzando a colapsar. «No podemos dejar a Diego y Lucas», dijo Sofía, mirando hacia la entrada. «Ya no hay tiempo», insistió Javier, tomando su mano. «Debemos irnos ahora». Mientras salían corriendo, las luces parpadeaban más intensamente y los ecos de las explosiones resonaban detrás de ellos. El caos reinaba en la base Zorat mientras los sistemas fallaban uno tras otro. El poder del artefacto estaba causando estragos. Cuando llegaron a la salida, vieron a Diego y Lucas luchando contra un grupo de Zorat que intentaban bloquear su camino hacia la libertad. Sin pensarlo dos veces, Javier levantó su arma y disparó con precisión, derribando a uno de los guardias. «¡Vamos! ¡Hacia el bosque!», gritó Diego mientras corrían hacia ellos. El grupo se reunió justo cuando una explosión sacudió la base detrás de ellos, enviando escombros volando por los aires. Con el corazón en un puño, todos corrieron hacia la seguridad del bosque. «No miren atrás. Sigan corriendo», exclamó Lucas mientras guiaba al grupo con urgencia. Finalmente, llegaron al borde del bosque, donde se detuvieron para recuperar el aliento. La base Zorat estaba en llamas detrás de ellos, iluminando el cielo nocturno con un brillo rojo intenso. Lo habían logrado. Habían deshabilitado su fuente de poder y liberado a más prisioneros. Javier miró a su alrededor, viendo las caras exhaustas pero alegres de su grupo. Sabían que aún había mucho por hacer, pero ese día habían ganado una batalla crucial. Sofía tomó el artefacto en sus manos y lo miró con asombro. «Esto puede ser nuestra clave para recuperar nuestro planeta», dijo con determinación. «Sí», respondió Javier mientras miraba hacia el horizonte donde se alzaban las montañas. «Pero también debemos unir a más humanos y prepararnos para lo que vendrá». Diego asintió y miró a cada uno de ellos. «Hemos mostrado que podemos luchar juntos. Ahora es momento de organizar una resistencia real». Con un nuevo sentido de propósito y unidad, el grupo comenzó su camino hacia adelante. La guerra contra los Zorat no había terminado, pero tenían esperanza. Estaban dispuestos a luchar por su libertad y por un futuro donde los humanos pudieran vivir sin miedo. Javier sintió una renovada determinación en su corazón mientras caminaban juntos hacia el amanecer. Sabían que cada paso que daban era uno más cerca de la victoria. Habían probado que no estaban derrotados, eran humanos luchando por su hogar, listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino.